Muy bien, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, siguió con las reuniones con las distintas representaciones parlamentarias y ayer lo hizo, entre otras, con el Frente Amplio. Estamos precisamente en contacto con la congresista Rocío Silva Santisteba, que es vocera alterna de esa agrupación política, quien estuvo también en esta reunión, entiendo. Y ayer escuchaba, congresista Rocío Silva Santisteban, al congresista Arana, que es el vocero, que lo que sentía después de la reunión con el premier era que era más de lo mismo y que las cosas de fondo no se estaban abordando. ¿Usted siente lo mismo? Buenos días, Mónica, Carlos, Fernando. A ver, ayer tuvimos una larga conversación con el premier y con la ministra de Salud, la ministra de Justicia y la ministra de Economía. Ya. Y nosotros le planteamos, bueno, nuestra agenda. Yo creo que ha sido un diálogo cordial. Entiendo que hay estilos diferentes en cada ministra. Por ejemplo, la ministra de Economía, ya la he escuchado varias veces y ella no suele contestar las preguntas, lo que hace es plantear, digamos, sus propuestas, y más bien la ministra de Salud sí contestó nuestras preguntas, que fueron específicas, y la ministra de Justicia también, ¿no? Uh-huh. El premier, fue un articulador, digamos, del diálogo, planteó, por supuesto, que era un gabinete de salida y que tenían 3 prioridades. Sí. En primer lugar, la pandemia, en segundo lugar, la reactivación económica y en tercer lugar, la transición, las elecciones, ¿no? Sí. Pero para usted fue fructífero, más de lo mismo, como ha dicho el señor Arana, o en realidad se han aterrizado algunas cosas, más allá de las diferencias que puedan haber en la agenda de una representación de izquierda con el gabinete, con el mismo señor Cateriano y los ministros que usted señala? Mira, yo matizaría ese punto, ¿no? Y me parece raro que la prensa haya levantado precisamente eso, pero bueno. Pero lo dijo, ¿no? Yo lo he escuchado. Ya, bueno, yo no lo he escuchado, pero nosotros en la reunión de la bancada, que fue posterior, yo propuse matizar más el tema, ¿no? Porque salir diciendo que es más de lo mismo, no, o sea, ahí discrepo, ¿no? Creo que hay algunos matices, ¿no? Claro, o sea, digamos, en términos generales, la propuesta viene, digamos, de una perspectiva que es estructural, ¿no? O sea, por eso la ministra de Economía lo que nos dijo era que seguía con el planteamiento de Reactiva Perú, que ahora habían planteado este programa Trabaja Perú, que Trabaja Perú estaba centrado en dar trabajo y a partir, digamos, del tema de construcción de vías, que a mi parecer no es productivo, ¿no? O sea, es un tema para paliar, digamos, el trabajo que se requiere, pero bueno. Después también ella insistió mucho en el tema de la disciplina fiscal, uh-huh. Y bueno, en ese sentido es más de lo mismo. Pero por otro ¿Usted no lado, está de acuerdo con la disciplina fiscal? No, sí estoy de acuerdo con la disciplina fiscal. Lo que yo me pregunto, Mónica, es si la disciplina fiscal durante los últimos 20 años nos sirvió para tener un buen sistema de salud. Uh-huh. Y parece que no ha servido para eso, ¿no es cierto? Porque estamos viendo la cantidad de muertos y la cantidad, subregistro también de personas fallecidas. En ese punto, por ejemplo, que lo planteé personalmente, Pedro Cateriano sí nos contestó y nos dijo que sí estaban preocupados por ese tema y que iban a ver y que iban a trabajar el punto, porque le explicamos que no era solamente un tema del SINADEF, sino también es un tema de la forma como se están transmitiendo los registros de fallecidos desde los mismos centros de salud, etcétera, al MINSA y a los gobiernos regionales, porque debería de ser el mismo número y no es el mismo número, Mónica. Entonces, por ejemplo, ahí hay un matiz importante que me parece que sí nos contestó, ¿no? Sobre ese tema específico de la pandemia. Sobre los temas económicos, bueno, sí, ahí sí coincido en que, digamos, ha habido menos
feedback del diálogo, pero bueno, o sea, por ejemplo, un tema que nosotros dijimos y que lo plantearon varios de nuestros compañeros, porque ha sido, bueno, yo sí agradezco la paciencia de las ministras y del Premier, porque ha sido un diálogo largo. Hemos terminado como a las 2 de la tarde y ha comenzado a las 11 de la mañana. Y ahí todos, o sea, digamos, los que hemos intervenido, hemos planteado diferentes puntos, ¿no? Señora por Silva supuesto, Santisteban, sí. no se necesita mucha paciencia para conversar con ustedes, creo, ¿eh? Por eso es que confío en que me pueda contestar. ¿Qué cosa es lo que ustedes fueron a plantear? Porque no les parece bien que se construyan vías, aparentemente tienen opciones de otra cosa, y no sabe usted que el señor Marco Arana efectivamente escribió en un tuit más de lo mismo, que es una forma un poco genérica de descalificar la acción de un gobierno que ha entrado en funciones hace pocos días. ¿Qué cosa hubieran deseado ustedes oír para salir, para, digamos, justificar la paciencia que dice usted, han mostrado con ustedes los ministros? No, bueno, a ver, estoy exagerando de repente, pero fue un diálogo más largo, creo, que el diálogo presencial con las otras agrupaciones. Y claro, porque en nuestro caso fue un diálogo virtual. En todo caso, ¿qué nos hubiera gustado escuchar? A ver, nos hubiera gustado escuchar desde el ámbito económico la posibilidad de un bono que pueda permitir a ese 70% de informales una transición por lo menos hasta diciembre, ¿no? Nos hubiera gustado escuchar una reactivación de la agricultura familiar y del agro en general, digamos una apuesta mayor por el tema de la agricultura, en el sentido en que es la agricultura familiar y la pequeña y mediana agricultura la que está poniendo los alimentos en nuestra mesa, Fernando. Nos hubiera gustado escuchar también el tema de una reactivación diversificada, centrada también en el tema pesquero, en otras, en las múltiples posibilidades de nuestro país, más allá del tema extractivo, digamos, ¿no? Nos hubiera gustado también, digamos, escuchar sobre el tema de trabajo que sea parte de un programa con la micro y pequeña empresa y con la mediana empresa. La ministra de Economía nos dijo que en el caso de Reactiva Perú, y eso sí es cierto porque lo ha hecho un seguimiento del portal Ojo Público sobre el tema, se ha entregado una buena cantidad de dinero a las MIPES, ojo, a las MIPES que no son las pymes, pero nos hubiera gustado escuchar que también se pudiera llegar un poco mejor a las pymes. Entendemos que es más difícil por los montos que son menores, pero nos parece que es uno de los sectores importantes a ser reactivado en nuestro país. Eso Congresista, nos hubiera gustado escuchar. Congresista, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Carlos. Yo Buenos quisiera días. tocarle un tema que está vinculado con la coyuntura en cuanto a discusión el día de hoy en la Comisión de Constitución. El Frente Amplio estaría de acuerdo con que se establezca el plazo mínimo de 6 meses de militancia en un partido con relación a la fecha de las elecciones para que un candidato pueda postular, y también está la discusión acerca de las elecciones internas, si es un militante o un voto o es bajo el sistema de delegados. Eso se mantiene también en el predictamen. Sí. ¿Cuál es su opinión o cuál es la posición de Frente Amplio sobre este tema? A ver, la posición de Frente Amplio sobre el tema de los candidatos a la plancha presidencial, digamos, ha sido ya desde el Congreso anterior que tuvieran 2 años de militancia. Entiendo que, digamos, en este caso, bueno, hay discusiones al interior de la bancada, pero me parece que podría plantearse en todo caso una disposición transitoria para el 2021, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que no sea necesario el tema de los 6 meses de militancia, ¿no? Y sobre... ¿Usted considera que eso discriminaría, digamos, a un grupo de potenciales candidatos? Bueno, exactamente, ¿no? Entonces, eso, por eso digo, o sea, si pudiéramos plantear una disposición transitoria para el 2021, y en todo caso, sí, a mí me parece, Mónica, que sí es importante que un candidato a la presidencia de la República sea un militante de un partido, precisamente para institucionalizar los partidos, para fortalecerlos.
porque uno de los temas que hemos visto en las últimas elecciones es que los partidos se han convertido, y eso lo dicen los politólogos, ¿no?, en una especie de, digamos, articulación de independientes. Y eso, son digamos, asociaciones no electorales y solamente sirven evidentemente para el momento. Eso lo tenemos hace muchísimo tiempo, Rocío. Sí, exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos para fortalecer los partidos? Es difícil, ¿ah? Yo no digo que sea fácil, Mónica, no digo que sea fácil, pero nosotras que somos más o menos de la misma generación, creo, Sí, recordamos tías. perfectamente, no tanto, Mónica, no tanto, pero sí recuerdo que cuando estábamos en la universidad, pues en los años 80, pues los partidos eran otra cosa, ¿no es cierto? Los partidos eran de una militancia quizás... Pero Rocío, el Perú ha cambiado también, o sea, yo no estoy defendiendo que no haya estructura partidaria, por supuesto que la estoy defendiendo, pero entiendo que el Perú ha cambiado, sea en la dirección que sea, y entonces evidentemente cualquier cosa que favorezca a unos y desfavorezca a otros es un acto discriminatorio, digamos. No, sí, por supuesto, por eso en ese sentido a mí me parece, y hay otra cosa, ¿no? O sea, si nosotros planteamos el tema de los 6 meses, sería una ley retroactiva y eso no puede darse. Eso no puede darse. Entonces, congresista, hablando justamente de ese tema, Marta Chávez plantea que los fundadores de los partidos políticos sean los candidatos presidenciales. ¿Está usted de acuerdo? Ay, no, estoy en completo desacuerdo, como comprenderás, Carlos. O sea, no tiene ningún sentido, pues imagínate, o sea, si fueran los fundadores de los partidos, imagínense qué le quedaría al PPC, o sea, presentar a Luis Bedoya Reyes a los 100 años, no, o qué le quedaría al APRA, o sea, los fundadores del aprismo. Ella o sea, aclara, ya perdón, murieron, congresista, ¿no? que se trata de los partidos nuevos, ¿no?, que a veces buscan, entre comillas, candidatos alquilados, me refiero a sus palabras, para postular. No, estoy totalmente en desacuerdo, porque plantear que los fundadores de los partidos sean los candidatos a la presidencia es verdaderamente regresar a la idea de los dueños del circo. O sea, es el dueño del partido, no, me parece pésimo. Debe de haber Hemos comprendido, una Rocío. meritocracia Permítame, interna. por favor, aprovechar los pocos segundos que nos quedan para preguntarle su opinión sobre la gestión de la crisis sanitaria. Y se lo pregunto tanto más que usted tiene orígenes en Cajamarca, que se citó al principio como la región modelo frente a la crisis y que ahora está dando muestras de ciertas dificultades. ¿Qué es lo que se está haciendo mal en general en el país, particularmente en Arequipa y Huánuco, en la gestión de la crisis frente a la epidemia? Bueno, mira, eso es un tema que hablamos con la ministra de Salud y uno de los puntos que nosotros le hemos planteado y que ella de cierta manera nos dio la razón es la urgencia de una estrategia preventiva comunitaria con un trabajo de trazado de contagios que es sumamente importante, que ha dado muy buenos resultados en Europa y no solo en Europa, que ha dado muy buenos resultados en Guayaquil, donde la situación fue terrible. Eso es urgente. Nosotros no podemos centrar el tema sanitario en el tercer nivel, que es la hospitalización, porque en el tema de hospitalización ya los pacientes están llegando a un punto de gravedad, llegan mal, llegan graves. Entonces, lo que se tiene que hacer es una prevención urgente. Hay posibilidades, Fernando. Eso nos lo dijo también la ministra de Salud, cuando le planteamos la urgencia de poner en actividad a los promotores de salud o a los, agentes de salud, como les denomina. Ella nos dijo que los promotores de salud eran los verdaderos héroes de ese tipo de situaciones, pero que se requerían las EPP y que lamentablemente en estos momentos en nuestro país no hay ni para el personal sanitario de los hospitales y menos para promotores de salud. Entonces estamos en esa situación. Yo espero que eso se pueda resolver, ¿no? Trayendo equipos para, por supuesto, para el hospital, para los doctores, para las enfermeras, pero también para los promotores de salud, para que puedan hacer este trazado de contagios que es fundamental. Así es, coincidimos con eso. Muchas gracias a Rocío Silva Santisteban por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Estaremos haciendo una pausa y por supuesto con más regresamos en Ampliación.